Muy buenas a todos y bienvenidos a otro programa más de Espacio Europa aquí en Multicanal Radio. Gracias como siempre a todos los que interaccionáis con nuestros programas, dais likes, comentáis, compartís entre amigos, familiares. Todo ya sabéis que siempre es muy importante para que lleguemos a más gente y podamos continuar con esta labor. Bien, recientemente ya hablamos en su momento, en el último programa, con Alexander Munz de los aranceles. Ese programa se hizo una parte, la comenté al día siguiente, pero la entrevista la hice prácticamente 10 minutos después de que el presidente Donald Trump comentara o anunciara esos aranceles que, bueno, podemos decir que han dado la vuelta al mundo, han vuelto al mundo patas arriba. Y desde entonces parece ser que Trump es el demonio, en fin, ya sabemos la narrativa de todo esto. Sorprendentemente, esto ha ayudado a que muchos se quiten la careta. Empecemos por varios grupos, ¿no? Primero, la Unión Europea. Según hemos podido saber, ya Estados Unidos, con Donald Trump, recordad que Donald Trump ganó en 2016, en 2018 ya le propuso a la Unión Europea arancel 0% a 0%. Es decir, tú me quitas los aranceles, yo te los quito a ti. Lo que se llama igualar, estar a la par, ¿no? En ese momento, repito, por lo que hemos podido conocer, la Unión Europea lo rechazó. Bien, la última oferta es, o de las últimas ofertas, es que la Unión Europea le volvía a hacer la misma oferta que Donald Trump le había hecho en 2018. Los liberales diciendo que la globalización ha terminado, que esto es el inicio de una guerra económica, que tal, que cual, y China haciendo guerra económica, protegiendo sus intereses, nunca lo olvidemos, ahora matizaré todo esto. Le ha subido los aranceles, última noticia, no sé cuándo salga este programa, no sé lo que va a pasar, pero el 89%. Esto es importante por varias razones. Primero, demuestra que la globalización es el proceso de internalización de los mercados, pero eso no quita que no se hayan usado los mercados como arma política. Lo que he visto, sé que seguramente vosotros también habéis investigado, sois personas, ¿no?, con ese interés político-económico, por eso seguramente sois oyentes de este programa y también de esta radio. Creo que hay que ser muy iluso para pensar que la herramienta económica, la economía, es simplemente la economía aislada de todo lo demás. Repito, hay que ser muy iluso, y con esto me quedo corto. Pero parece ser que algunos han separado la globalización del globalismo, o han intentado separarla. ¿Son dos cosas diferentes? Sí. ¿Pero son dos cosas no conectadas entre sí? No. Vámonos a hacer un poco de historia. No me voy a ir muy lejos. 40 años, un poquito más. Y me voy a hacer referencia en concreto a algunos líderes radiofónicos, que seguramente ya sabéis a qué me estoy refiriendo, que no han parado de decir, incluido cierto partido político llamado Partido Popular a nivel español y a nivel europeo, diciendo que Trump traicionaba las ideas de Reagan, ¿no?, de toda esta ola liberal, neoliberal, conservadora de los años 80, la desregularización de los mercados. Se olvidan, por ciento, de la separación del dólar-oro un poquito antes, diciendo que esto es una traición a la memoria de la revolución conservadora norteamericana. Y bueno, puede ser que desde ese punto de vista, repito, pura ideología, tenga cierto sentido, pero no hay que olvidar que desde entonces no estamos hablando de una economía de mercado basada en la relación dólar-oro, que es mediante la cual, digamos, se construyó el dólar como moneda global, sino que hablábamos de la deuda, una economía basada en deuda pública y deuda empresarial que, repito, hay que ser muy ingenuo para no pensarlo así, muchas veces se transforma en deuda pública.
al menos en los países como los que tenemos en Europa. Países muy lejos del liberalismo, países intervencionistas, países socialistas, como lo queráis llamar, en los que obviamente también han servido, y lo hemos visto con el caso de las crisis de las bancas, de las grandes multinacionales, de cómo se ha dado dinero público para que estas empresas supervivieran a pesar de sus propios errores. Es decir, que bajo la propia lógica del mercado, si entendemos el mercado como algo no sujeto a influencias externas y bajo su propio sistema, que tendrían que haberse ido a bancarrota, como por ejemplo el país bajo la presidencia de Rajoy, el Partido Popular, pero ahí estuvo Soraya para salvarles el cuello. Es decir, que esto no hubiera tenido que existir, pero recordemos, las grandes multinacionales, a día de hoy, es decir, ese expansionismo de la multinacional, lo que hoy consideramos como parte del globalismo, ahora explicaré la otra parte, se constituyó a partir de los años 80, finales de los 70, principios de los 80, con la Revolución Conservadora, lo que Soros, por cierto, siempre agradeció y siempre ha valorado, y lo ha denominado como la Revolución Imperial, la época imperial americana. Y si hablamos de época imperial y viniendo de Soros, estamos hablando de que hubo un completo control de los mercados internacionales por parte de Estados Unidos gracias a esa desregularización. Algunos dirán, no, claro, es que esto es maravilloso, esto es liberal. Sí, no. Porque si estás permitiendo que unas empresas de un país, Estados Unidos, irrumpan en los mercados internacionales y puedan vencer a todos los competidores a nivel nacional, quizá no sea lo más ético. Bajo la lógica de mercado, exclusivamente de mercado, es pez grande come pez pequeño. Y nadie puede decir nada. Y si no, haberte hecho un cambio económico, haber buscado inversión, en fin, estas cosas que dicen. Pero Soros añade otra. Y dice, esto sirvió en su momento para generar una inmensa cantidad de deuda que obviamente se sacó en los mercados y que sirvió también para traer un montón de lo que él llama, por ejemplo, los estados periféricos, ¿no? Hablando del imperio, siempre hay una Roma y está la periferia. Estados Unidos sigue siendo el imperio realmente existente y en su momento lo que hizo fue absorber economía líquida de los mercados de otros países de la periferia. Todo ok, bajo la lógica, no digamos académica, criticable bajo la ética moral, si lo queremos ver así. Y claro, Trump, ya lo hablamos en un programa, dijo y atacó a esto porque de alguna manera él entendía, y debemos entenderla así, creo que es lo más correcto, que estas multinacionales tuvieran un crecimiento tan grande, que fueran obviamente a dominar los mercados internacionales, que fueron esa desregularización lo que ha permitido que estas empresas, no todas, pero algunas de las empresas, o digamos fomentar el ambiente económico para que estas empresas se crearan en un entorno que pudieran dominar por encima a los estados-nación. Es decir, empresas, o digamos, si lo queremos aplicar a un nombre en concreto, todas aquellas empresas y dirigentes económicos que están presentes en el Foro Económico Mundial, creado, por cierto, en los años 70, y Klaus Schwab se retiró recientemente, más de 50 años como presidente, son las que poco a poco han ido absorbiendo mercado internacional, muy parecido a lo que ocurrió con la Inglaterra de la Revolución Industrial. Y claro, ahí encontramos también como pasó con Inglaterra. Inglaterra, la famosa patada en la escalera. Tuvo la Revolución Industrial, pudo producir mucho más que nadie y mucho más barato, y cuando estuvo en el poder fue cuando empezó a fomentar las ideas liberales que todo el mundo conoce. Que por cierto, una reciente discusión también con un amigo, ideas liberales recicladas de ideas de pensamiento liberal, que no de liberalismo, dentro de la creencia cultural católica tradicional española, o hispana si lo queremos ver así.
Ya sabemos que los ingleses son piratas, pero bueno, esto es otro ejemplo, ¿no? Entonces, esto es el inicio de lo que hoy conocemos como globalismo. A nivel empresarial, el globalismo se añade otra pata en el año 91 con la derrota final del imperialismo soviético, el famoso fin de la historia de Fukuyama, basura para el que lo quiera leer, obviamente todo falso, que dijo, obviamente, narrativa imperialista norteamericana, dijo, no, esto es el fin de la historia, porque Estados Unidos ha vencido a todos sus enemigos. En los años 30, Segunda Guerra Mundial, fueron el fascismo y el nazismo, y ahora, 50 años después, hemos vencido al comunismo. Por lo tanto, lo que debe fomentarse y existir únicamente, a partir de ahora, es la economía de libre mercado, véase los intereses económicos de Estados Unidos y del mundo anglosajón, y el parlamentarismo liberal o la democracia liberal, véase la influencia en la política a través de las empresas. Es decir, a través de los lobbies, ¿no? Y Trump ha roto con todo esto de alguna manera. No ha roto con la lógica imperial estadounidense, lógica consecuente con un país que sigue siendo el imperio realmente existente a día de hoy, pero sí ha roto o está intentando romper con la lógica anterior. Que es, las empresas tuvieron un gran beneficio, pudieron además luego deslocalizarse, pero esto no ha repercutido en el bienestar de la nación. Y sí, esto tiene mucho que ver quizá con posturas conservadoras, proteccionistas, muy lejanas de los cuentos de hadas de los liberales que hemos tenido en los últimos años. Porque sí, nadie niega que haya crecido el bienestar económico en grandes capas, pero nunca ha sido antes tanta la diferencia entre las capas sociales, o si lo queremos ver, clases sociales. Es muy entendible y muy se puede hacer aceptable que una empresa, bajo su lógica, diga, oiga, yo no produzco aquí, me voy a China, me sale mucho más barato, la producción es mayor, por menos, y maximizo los beneficios. Lógica económica impecable. Pero luego está la lógica del dirigente nacional que tiene que mirar por el bienestar de su nación. Y esto estamos hablando de Estados Unidos, pero es que exactamente ha pasado lo mismo en la Unión Europea, exactamente ha pasado lo mismo en nuestro país, España. La deslocalización, lo hemos visto por ejemplo ahora en algunos sectores que se van a Marruecos, ventajas fiscales, menos problemas legislativos como en la Unión Europea, menos imposiciones fitosanitarias, en fin, todo ese tipo de cosas. Y dice, oiga, esto habrá beneficiado a los Soros y a los fondos de inversión, y habrá a mucha gente que haya sido inversora, pero no ha beneficiado a la clase trabajadora. Y sí, producir en tu país es importante. Primero, porque ya vimos lo que ocurrió con la crisis de 2008-2009. Segundo, porque vimos lo que pasó con la crisis de la COVID. Tercero, porque en un momento de reestructuración internacional, de reestructuración global, del fin, si lo queremos llamar así, del globalismo como lo hemos conocido, esa idea anglosajona estadounidense, necesita recuperar la producción para no sufrir chantajes económicos que se sabe que van a ocurrir de la guerra económica, que antes o después tiene que ocurrir, nacida de la guerra por el control de los recursos y de las cadenas de suministros que tienen que venir porque estamos en un proceso de desarrollo tecnológico nunca antes visto y que tiene que venir porque gran parte de esos suministros y recursos están muy lejos de Occidente. No todos, pero sí muchos. Véase África. Y que además, en este caso, China, gran parte, más del 80% del procesamiento de las materias raras actualmente, es decir, fruto de la deslocalización de las cadenas de suministro, producción, etc., se encuentran en China. China, desde 2001, apadrinada por Estados Unidos en la entrada de la Organización Mundial del Comercio, no ha sido estúpida. Por supuesto, los chinos serán muchos, pero desde luego no son tontos. ¿Y cuál es la lógica?
Los chinos han estudiado, han mimetizado lo que ha hecho Occidente y, como hicieron los alemanes respecto a los ingleses, mejorar lo presente. Y nos han imitado y han mejorado y han entendido la lógica imperial estadounidense aplicada en este caso al país asiático. Y esa es la razón principal de la batalla geopolítica entre Estados Unidos y China. Y me refiero a razón principal física. Porque luego hay una razón metafísica, política, ideológica, filosófica, de entendimiento quizá del mundo. Y luego por encima hay también intereses. Que recordemos que gente como Bill Gates tuvo la aprobación desde el año 98 para producir en Estados Unidos con el beneplácito del Estado. Y ahí es donde quizá empezamos a ver cierta compenetración, que fue lo que ya llamó la atención Donald Trump en su momento y nadie quiso prestar atención, valga la redundancia, nadie quiso hacerle caso, de que hay ciertas capas del establishment estadounidense representadas principalmente por el Partido Demócrata compenetrado con parte de la élite china. Recordemos que cuando ganó Biden, esos vídeos de ciertos miembros del Partido Comunista Chino que se vanagloriaban diciendo que controlaban a Estados Unidos porque habían ganado los demócratas. Para más INRI, nuestro presidente Pedro Sánchez no solo se atiene a las reglas clásicas dentro de Occidente de bueno, vamos a negociar, a ver qué podemos competir, vamos por aquí, sino que sigue una lógica hacia el este. Y ya nos han advertido Estados Unidos de que esto va a tener consecuencias mucho más graves de lo que esperamos. El desplante de Zapatero fue una ruptura diplomática, la expansión hacia el este económicamente de España, y no me refiero a nivel de mercado, sino a nivel de sumisión de China, porque como Trump es una ultraderecha fascista y etcétera, etcétera, no podemos negociar con ellos, vámonos mejor a negociar con los chinos, eso va a pasar consecuencias. Mientras Pedro Sánchez combate el franquismo inexistente en España porque, oh, sorpresa, Franco murió en el 75, se va a Vietnam a rendir honores a la tumba de Ho Chi Minh, dictador vietnamita. Mientras a los dictadores, si los quieres ver así, patrios, los denigras, te arrodillas a los dictadores extranjeros. Que además recordemos que Pedro Sánchez en su momento también fue a presentarle flores a la tumba de Hassan II, padre del actual Mohamed VI de Marruecos. Algunos diréis, es que, bueno, pues hace lo que puede. Sí y no. Sí y no. Os cuento una cosa que me han comentado recientemente. Encuentro alto nivel político en Barcelona. Político-económico, una feria, no diré cuál. Representante de Naciones Unidas, conversación, petit comité. Es que el ejemplo que tenemos que seguir, esto es lo que abro comillas, ¿no? Es que el ejemplo que tenemos que seguir es China. China es el país que debe ser ejemplo para la conclusión de los objetivos climáticos. La diplomática era de México. Diplomática de Naciones Unidas, ¿eh? Entonces, podemos entender que dentro de la lógica progre dominante en la Unión Europea, en la Unión Europea, sí, y también siguiendo las directrices de Naciones Unidas, dominada por los globalistas y los queremos ver así, el objetivo es China. Hay que irse para China como sea. Donald Trump hace lo que tiene que hacer para por su pueblo, le guste o no a la gente, pero también es un arma política, porque puedes negociar de tú a tú con los aranceles, y es lo que está haciendo. En España, por ejemplo, todas las empresas que quieran suministrar a la embajada estadounidense en España tienen que demostrar que no tienen ninguna política woke. La primera pregunta ¿es que acaso existen políticas woke en las empresas que no deberían existir? ¡Ajá! Existen. Esto es el problema, ¿no? Como lo dice Miguel Ángel Quintana Paz, el capitalismo moralista. Y no solo eso. Aparte está intentando que no exista o que deje de expandirse este wokismo en amplias capas a través de la guerra comercial.
No solo es un interés económico, es un interés político. Pero vemos que la Unión Europea, en vez de comprender esto, porque si tanto dicen que estamos en el occidente, los nuevos valores, en vez de comprender esto y decir, bueno, nuevos tiempos están llegando, dicen, no. Trump, fascismo, ultraderecha, viene el fin del mundo, vamos a quemar el planeta, por lo tanto, no, double down, como dicen los ingleses. No, vamos a apostar más, all in. Salto de longitud, sigamos hacia adelante en las políticas que hemos mantenido en los últimos 5 años. ¿Y quién nos compra esto? ¡Sorpresa! ¡China! ¿Y qué ha ocurrido recientemente? ¡Sorpresa! Escándalo de lobby Huawei, influyendo en las políticas de la legislación sobre la inteligencia artificial, sobre el cambio climático, porque ¿quién es el gran proveedor de todo este tipo de cosas para Europa? China. No es Estados Unidos. Ni siquiera somos nosotros los productores. Es China. Y la Unión Europea, dominada por quien está dominada, esta panda, si lo queremos ver así, no digo incompetentes porque son competentes, pero hacia el mal, enemigos de Europa, de las naciones europeas, en vez de entender que viene un nuevo tiempo y que quizá tengas que dar un paso hacia atrás para mantenerte en tu situación, etcétera, etcétera, y negociar, sí, con Trump, como negociaron con Biden, que por cierto Biden puso más, las bolsas cayeron más con Biden, por cierto, y también puso más aranceles, y a que nadie se dio cuenta de esto, porque nadie lo habló en los medios de comunicación internacionales, porque Biden es Biden. Biden era el señorito gaga de los demócratas que cumplía una función con los progres, porque era progre, es progre. Pero Trump no, claro, viene a cortar el grifo. Y en vez de plantearnos, y ya no hablo de la Comisión Europea, ya no hablo de Bruselas, hablo de nosotros a nivel ciudadano, en vez de caer en la trampa de la tontería de que si Trump es fascista y Hitler y propaganda absoluta, en vez de que esto sirva para plantearnos nosotros dónde estamos en el mundo, esto va a servir para dar más poder a Bruselas. No solo hablamos del rearme político, del rearme económico, del rearme militar, que por cierto, todo esto incluye más deuda pública, por cierto. Y más corrupción, porque esto ya sabemos que se va a utilizar para pagar cosas que el Estado no debería incluir como gasto militar. En vez de para esto, que sería una opción, y ya no digo de los conservadores, ya no digo de gente como Vox, Le Pen, que por cierto apartada, no estamos hablando de esto, ni siquiera de Orbán, ¿no? Que tanto la gente le detesta en Bruselas, sino de lógica, porque Estados Unidos sigue Estados Unidos, y estamos en la OTAN, pero nos estamos yendo económicamente hacia China. Es una mezcla un poco extraña, que antes o después, yo entiendo, espero equivocarme, que explotará por algún lado. Y no va a explotar por Francia, no va a explotar por Alemania, ellos tienen sus problemas. Pero esta lógica de la que estamos hablando ahora no va a explotar por estos países. Va a explotar por el sur, va a explotar por España, principalmente porque tenemos a Pedro Sánchez para el rato. Y esto exige un rearme, pero no del que estamos hablando. Un rearme ideológico, un rearme moral, un rearme en muchísimos aspectos. Pero sobre todo de pensar, de tener la capacidad nosotros como ciudadanos españoles y europeos de plantear sanos debates en la sociedad pública. De decir, oiga, hemos ido por aquí y estamos así. ¿Qué pasa así? Ya no estoy diciendo de imponer, estoy hablando de plantear debates. Que lo que tenemos en España a nivel mediático es desastroso. Que lo que veo yo en Bruselas es desastroso. Que somos incapaces de comprender el mundo con los medios de comunicación que tenemos. Hemos de hacer un esfuerzo. Para eso hay sociedad civil. Para eso hay organizaciones, asociaciones. Y entre ellas, a nivel España, y también expandiéndose, pero a nivel España, está NEOS. Es una y no solo. Pero está NEOS.
que es precisamente la entrevista que vamos a tener después de la publicidad. Javier Martínez Fresneda, director general de Neos. Un nuevo paso, para los que conozcáis la trayectoria de gente como Mayor Oreja, un nuevo paso después de One of Us. One of Us era más enfocado a la defensa de la vida. Un nuevo paso hacia también algo más político-económico. Hablar de inmigración, plantear debates. Son voces que están coordinadas, que se están coordinando, y creo que merece la pena que escuchemos. Aunque no estemos de acuerdo, o sí, pero porque están planteando debates que, repito, están desaparecidos, se han hurtado de la vida pública política, de no ser por Vox en muchos casos, y de la vida pública mediática, de no ser por la gran mayoría de los medios de comunicación. Así que vámonos a publicidad, 2 minutitos, no os vayáis, porque a continuación tenemos a Javier Martínez Fresneda, director general de la Fundación Neos. Hasta ahora. Eservín. 910-708-190. Expertos en jardinería. Limpieza de comunidades y conserjería. Eservín. 910-708-190. También puede escribirnos a info@eservín.com. Usted a lo suyo, que de sus instalaciones nos ocupamos nosotros. Contrátenos y le haremos a su comunidad un estudio de viabilidad y coste de autoconsumo energético mediante placas solares. La verdad objetiva es la verdad objetiva, pague quien pague. Así que no te digan eso de si quieres periodismo independiente, apoya el periodismo independiente, porque claro, queremos seguir siendo independientes. No, mira, aquí vamos a seguir siendo independientes, nos apoyes o no nos apoyes, aunque preferimos que lo hagas. No te pierdas La Estoa, de lunes a viernes de 18 a 21 horas, donde tenemos política, economía, actualidad, invitados excepcionales, que gracias a la censura, pues los tenemos nosotros. Algo bueno tenía que tener esto. De lunes a viernes, de 18 a 21. Cuando las noticias dan miedo, los que las contamos tenemos que dar más miedo. Sir, yes, sir. Multicanal Radio. Prepárate para entrar en Rapsodia Nocturna, el espacio donde el cine y la filosofía se encuentran en órbita. Sintoniza para embarcarte en una reflexión estelar. Rapsodia Nocturna. Tu conexión con el pensamiento acaba de comenzar. Todos los martes y jueves de 12 a 1 de la noche. Solo en Multicanal Radio. Bueno, estamos de vuelta de publicidad con nuestro invitado de hoy, Javier Martínez Fresneda, director general de Neos España, que si no lo conocéis es una asociación que lleva ya unos cuantos años dando la batalla cultural, política, en fin, está dentro del meollo del espectro conservador en España para poder hacer un rearme moral, un rearme ético, un rearme fundacional de alguna manera de esa España que no tiene que morir. Y desde luego está ayudando mucho a políticos, a activistas, a miembros de la sociedad civil a lograr enfocar de una manera correcta, útil, práctica, pues todo tipo de acciones enfocadas, como decía, a luchar por España. Si no lo conocéis, repito, es importante que os recomiendo esta asociación. Tiene muchísimos frentes, no solo económico, político, en fin, inmigración. Se suele decir, ¿no?, que se está metiendo en muchos fregados que otros no se atreven. Y por eso creo que merece la pena. Javier, muchísimas gracias. Bienvenido aquí a Espacio Europa. Muchísimas gracias, Javier. Es un placer estar contigo. Bueno, empecemos por el presente. Hoy jueves presentáis un informe importante. Cuéntanos de qué va. Pues mira, Javier, hoy presentamos el informe acerca de lo que ha venido sucediendo en España en los últimos 10, 15 años. Nuestra postura es que, o nuestro temor, mejor dicho, es que las urgencias del presente o todas las barrabasadas que vemos todos los días tapen lo que para nosotros es un proceso claro, y es un proceso constituyente por la puerta de atrás, oculto a la sociedad española, evidentemente que sigue adelante sin su refrendo y que tiene como principales
protagonistas el nacionalismo separatista y la izquierda española, ¿no? Que ha saltado de la mesa del consenso, de la mesa que representó la transición de construir una España para todos, para construir otra cosa, un proyecto de ruptura, de la mano, como digo, del nacionalismo. Esto, en nuestra opinión, viene desarrollándose en España de una manera acelerada desde que el señor Rodríguez Zapatero es secretario general del Partido Socialista, muy especialmente desde que el señor Rodríguez Zapatero accede a la presidencia del gobierno, también hay que recordar de la manera en que lo hace después de los atentados de Atocha, y a partir de ahí se desarrolla un proceso que va tomando diferentes velocidades, diferentes fases, diferentes épocas, y que hoy en día vivimos en su máxima crudeza, ¿no? Tesis final del informe: miren, la única manera de parar esto es que los españoles nos movilicemos, tomemos conciencia y nos pongamos en pie para defender esa España de todos que construimos en el año 78, ¿no? Con todos sus defectos y todas sus cuestiones mejorables, pero sin duda era un proyecto de unión, de reforma de todos los españoles frente a este proyecto de ruptura de españoles de primera y de segunda que impulsa lo que nosotros denominamos el proceso. Esto que has comentado entronca mucho con esta idea de la hoja de ruta, ¿no? De la izquierda socialista. Para los que no sepan, también en NEOS, pues dos figuras clave: Jaime Mayor Oreja, María San Gil, ¿no? Los dos grandes bastiones de la defensa de la identidad española y de esto que acabas de llamar, de este proceso de paz, de la convivencia entre españoles. Además de este informe, trabajáis en algunos otros campos, estáis trabajando en temas de actualidad económica, también inmigración. Me gustaría preguntarte primero por lo económico, ya que es quizá el monotema, ¿no?, actual a nivel internacional. ¿Qué proponéis, qué estudiáis, qué opináis respecto a esta batalla, o no sé si batalla, pero hacia esta reconfiguración geopolítica y también económica internacional con esta última avalancha de tarifas o de aduanas de... ¿Cómo se dice en español? Aranceles. Aranceles, estoy ya con el inglés, sí. De Donald Trump. Lo curioso es que en NEOS originariamente no hablábamos de economía, ¿no? Nosotros hablábamos de una serie de principios, defendemos esencialmente y rápidamente lo que llamamos la dignidad suprema del ser humano. En ese sentido defendemos la vida, la familia. Defendemos evidentemente la libertad basada en la verdad, defendemos España como bien moral y la identidad de Occidente. Digamos que esos son nuestros 4 puntos cardinales, ¿no? En esos 4 puntos cardinales inicialmente no entraba lo económico, pero ante la agresión permanente por parte del gobierno a principios básicos de la libertad económica, pues en NEOS hemos hecho algunos pinitos y sobre todo de la mano de expertos de otras fundaciones, como puede ser la Fundación Civismo, la Fundación Diego de Covarrubias, que sí que son duchos en la materia en el tema económico. ¿Qué nos preocupa a nosotros del tema de los aranceles? Nos preocupa esencialmente 2 cosas. Desde el punto de vista estrictamente nacional, nos parece que los aranceles han servido de un enmascaramiento, de un ocultamiento de ese proceso que continúa en marcha en España, ¿no? Es decir, ahora mismo España, el debate político en España está dominado por el tema de los aranceles, pero nos olvidamos de los manejos del Tribunal Constitucional, nos olvidamos de las reformas legislativas verdaderamente inquietantes, como por ejemplo el tema de la acción popular en los procesos penales, en definitiva de ese proceso de desmembramiento del Estado de Derecho que en nuestra opinión sucede en España. Segunda cuestión que nos preocupa, que en Europa de nuevo se habla mucho del asunto americano, de lo que hay que hacer con el presidente Donald Trump, de lo que debemos reaccionar, del nivel de indignación, y no se habla de lo que para nosotros es lo importante, y es que Europa debe rearmarse no solamente militarmente, sino moralmente. Más allá de opinar lo que hacen los Estados Unidos, nosotros creemos que es una enorme oportunidad para Europa para volver a plantearse el proyecto fundacional de Europa, ¿no? Esa Europa de los padres fundadores que nada tiene que ver con la Europa de von der Leyen y de los burócratas y que nosotros reivindicamos. Entonces, en vez de lamentarse por los aranceles, que evidentemente tendrán que lidiar con ellos, pues es una oportunidad para hablar de reindustrialización europea, es una oportunidad para hablar de aprovisionamiento estratégico de materias clave que podemos hacer con industria europea. Es un momento de repensar esa Europa más allá de lamentarse de las cuestiones externas, ¿no? En esto que acabas de decir, has nombrado algunas asociaciones, Fundación Civismo, Covarrubias, también muy conocidas.
también has sonado antes a la asociación ARC, bueno, no directamente, pero Sí. el encuentro de Jordan Peterson que hace todos los años, Sí. o de cada X tiempo en Inglaterra. Hay otros encuentros como SIPA, conservadores. Entiendo que estáis en esa órbita, ¿no? En esa nube de alianzas internacionales. ¿Cuáles podríais decir que es vuestro principal interés, o cuáles son las asociaciones o aliados más importantes, o con los que preferís tener mejores relaciones o os entendáis mejor? Bueno, mira, Javier, nosotros pretendemos tener las mejores relaciones con todo el mundo. Sí que es cierto que hemos tenido una, vamos a llamar, fructífera o constante relación con ARC, especialmente con la persona encargada de Europa continental, una diputada austriaca magnífica que se llama Gudrun Kugler. Pero yo no hablaría de relaciones privilegiadas con ninguna de estas entidades, ¿no? Lo que sí nos interesa es imitar esa fuerza que ellos han tenido en el mundo anglosajón o en el mundo centroeuropeo, en otro tipo de asociaciones, ¿no? Nosotros creemos que debe haber un movimiento similar en el mundo hispánico iberoamericano equivalente, ¿no? Yo he tenido la suerte de que nos hayan invitado a 2 encuentros de ARC, uno antes del verano en Alemania y el otro el gran Global Summit que hacen en Londres, y ahí te das cuenta de que hay una unidad cultural anglosajona. Es decir, había muchísima gente proveniente de Australia, muchísima gente proveniente del Reino Unido, de los Estados Unidos, de Nueva Zelanda, y tienen referentes culturales, antropológicos, filosóficos, políticos comunes, ¿no? Y es entristecedor ver cómo en el ámbito iberoamericano eso se ha perdido. Nosotros tenemos referentes, permíteme la frivolidad, deportivos, culturales, muchos cantantes, ¿no? Pero no tenemos ya referentes de pensamiento común y desde luego en el ámbito conservador no existen, ¿no? Hay que pensar que esto tradicionalmente no era así, hay que pensar la incidencia que tiene Ortega en muchísimos pensadores iberoamericanos, qué decir de Rubén Darío cuando viene a Europa, en fin, podríamos dar una lista tremenda, ¿no? Quizá la última figura que nos aglutine sea el señor Vargas Llosa, ¿no? Y también con matices. Eso es a lo que nosotros queremos poner mucho empeño, mucho esfuerzo en crear una red iberoamericana de pensamiento equivalente a ARC en el mundo anglosajón, que exprese, bueno, pues ese pensamiento conservador, como dice Agustín Laje, esa unión de los liberales que creen en el valor infinito de la vida, esa unión de los conservadores que ponen la tradición al servicio del progreso y la unión de los patriotas que no confunden la patria con el Estado. Pues eso necesitamos referentes comunes en el ámbito iberoamericano para aprender los unos de otros y desde luego para darle volumen, para darle presencia en el ámbito del pensamiento. Eso que dices es interesante, pero bueno, teniendo en cuenta que Anasil, ¿no? Pues la Europa continental, yo trabajo en el ámbito conservador mediático, sigue también estando muy colonizada por la anglofilia. Sí. No anglofilia en sentido político, sino por la forma de pensar, ¿no? La forma de razonar, la forma de exponer. Y obviamente, en lo que acabas de decir, nosotros, el español medio, ya no te digo el hispanoamericano, el español medio no conoce la tradición intelectual española. Colaboráis mucho con CEU, otros centros universitarios, que sí que cuentan con alguno de esos pensadores, o se está intentando poco a poco ese resurgir. Pero claro, estamos hablando de una batalla no solo ya política, es casi histórica. ¿Ves viable dentro de ese resurgir hispánico que acabas de decir la recuperación de ciertos referentes históricos no presentes? Que presentes antes o después saldrán, has dicho Laje, Sí. seguramente sigan saliendo muchos, ¿no? Y sobre todo con estos niveles de educación que ya tenemos. Pero ¿ves viable o ves factible quizá modernizar el pensamiento hispano para que pueda ser una alternativa en el momento presente, teniendo en cuenta la decadencia de alguna manera, quizá del mundo anglosajón con Trump, Inglaterra, y la reconfiguración del orden geopolítico? Bueno, no solamente es que lo vea viable, sino que lo veo imprescindible, ¿no? Es decir, ese resurgimiento hispánico que tú denominas, podríamos decir un resurgimiento del pensamiento conservador, liberal conservador en el ámbito hispanoamericano, será si somos capaces de mirar a nuestros principios y a nuestras raíces. Si no, no será otra cosa, ¿no? Yo soy un gran admirador, tú me conoces desde hace tiempo, ¿no?, de la tradición anglosajona en muchos aspectos,
pero la admiro como admiro las casas bonitas de mis amigos cuando voy, pero no es mi casa, ¿no? Es decir, ellos responden a una problemática, a una manera de ver la vida, a unos retos que ellos, por su situación geográfica, histórica, social, cultural, en fin, de muchos tipos, no es la misma que la nuestra, ¿no? Es decir, hay cosas que son extrapolables, indudablemente, pero hay cosas que nosotros mismos debemos aprender a resolver, y eso sin el redescubrimiento del pensamiento español, empezando por la Escuela de Salamanca y terminando en el recientemente fallecido Dalmacio Negro, por poner un ejemplo. Es imposible, ¿no? Es absolutamente imprescindible que no solo el español, sino toda la esfera iberoamericana le dé una vuelta a sus principios, le dé una vuelta a por qué estamos aquí, por qué pensamos lo que pensamos, por qué nuestra evolución histórica ha sido la que ha sido, y aprovechar lo mejor de todos los que nos precedieron para construir el mejor futuro posible. Eso en España quizá pueda ser interesante, un trabajo interesante tener en cuenta, bueno, la inmigración que está llegando hispanoamericana. De alguna manera, no digo que sea la solución, pero sí que es cierto que dado la situación actual, ¿no?, política y sociológica e ideológica en España, que vengan tantos hermanos hispanoamericanos puede ser casi un soplo de aire fresco, una especie de resurgir. Algunos dicen que el resurgimiento vendrá por ellos, ¿no? Una especie de reserva espiritual hispana. También habéis trabajado el tema de la inmigración. Sí. ¿Qué es lo que veis? ¿Qué posibilidades? ¿Qué retos? ¿Qué ventajas? Hemos trabajado el tema de la inmigración desde una perspectiva española. Es cierto que estamos colaborando con otros think tanks a nivel europeo a ver si hacemos una investigación a nivel europeo, que la verdad que estamos muy ilusionados con este tema. Pero respecto a la española, que es lo que hemos publicado hasta ahora, en primer lugar, la primera idea fuerza, vamos a decir, ¿no?, es que tenemos un problema. Esto parece absurdo decirlo, o muy naif, pero la realidad es que hay muchos españoles a día de hoy que creen que esto no es un problema, ¿no? Y la realidad es que según avanzan los días, según avanzan los años, es innegable que lo es, ¿no? Más cuestiones. Bueno, la inmigración no es la solución, la panacea para muchas cosas como nos han vendido, no es la solución para el estado del bienestar, lo describimos muy bien en el informe. Los inmigrantes que están viniendo a España lamentablemente tienen una baja cualificación, lo que produce en el mejor de los casos una baja cotización a la seguridad social, y además suelen venir acompañados de sus familias, que son en función de nuestro estado del bienestar y de su configuración actual, merecedores de rentas, ¿no?, de subsidios. Todo esto hace que haya un déficit de la seguridad social, del estado del bienestar español, por culpa de la inmigración. Un déficit que nuestros expertos cifran en 30.000 millones al año. Es decir, lejos de sostener el sistema, son una carga para el sistema. Primera cuestión. Segunda cuestión, no son una solución para el reto demográfico. Hay que tener en cuenta que la inmigración, por una cuestión básica, está ligada a ciclos económicos, de tal manera que cuando los países origen de la salida de estas personas mejoran, o bien cuando nuestro país empeora, hay un saldo de gente que sale del país, ¿no? Y lo hemos visto en España recientemente con la comunidad rumana. Rumanía económicamente, en otros aspectos es otra cosa, pero económicamente parece que el país va mejor. Han salido cientos de miles de rumanos de España, ¿no? Con lo cual tampoco es una solución al reto demográfico. Y luego otra cuestión que mencionabas clave, que pone en evidencia el documento, es la facilidad de integración, lo que nosotros llamamos el ratio de absorción. Es decir, el deber de acogida tiene un límite. De hecho, la doctrina social de la Iglesia lo expone perfectamente. Tiene un límite de hacer la sociedad de acogida sostenible, y nosotros creemos que en algunas zonas de España, desde luego en Europa es evidente, eso ya ha rebasado el límite, ¿no? Con lo cual tenemos que priorizar las personas que se integran mejor. En ese caso el ejemplo paradigmático es nuestros queridos hermanos, les has llamado tú, iberoamericanos, con los que compartimos lengua, tradición, cultura, religión. Pero además, incluso hablando de ellos, hay que tener en cuenta el límite, la capacidad de absorción que tienen las sociedades. Si no queremos llegar a un espacio, a un momento de sociedades fracturadas, enfrentadas, donde se construyen guetos, etcétera, etcétera, tenemos que ponerle límite a esas personas que llegan, ¿no? En definitiva, y ya termino con esto,
creemos, nuestra tesis fuerza es que estamos a tiempo de evitar que España se convierta en un país con los problemas tan gravísimos de fractura social, problemas políticos y de inseguridad incluso como nuestros vecinos europeos. Hay zonas de España donde ya se ha cruzado la línea roja, pero el conjunto del país nosotros creemos que está a tiempo de evitarlo. Has mencionado Europa y me gustaría terminar con esto, que sé que tienes que marcharte. Como bien has dicho, pues, vemos la ola venir, ¿no? Sí. Países como Francia, Alemania, Inglaterra están pues, 40 años por delante, quizá por las circunstancias nuestras históricas con el franquismo, pero hay una relación amor-odio con Europa, ¿no? Estamos en Europa, las herramientas que permiten son increíbles, pero entendemos, ¿no? Se entiende desde el punto de vista conservador, hablamos quizá desde la derecha del Partido Popular Europeo, el ECR, Patriots y demás, que no se está utilizando correctamente o en el sentido mejor para los europeos. Vuestra relación, vuestra propuesta, vuestras alianzas están muy enfocadas a nivel internacional. ¿Qué idea, cómo os relacionáis con la idea de Europa? ¿Qué planteáis? ¿Qué se puede hacer desde tu conocimiento como director general de NEOS, que sé que has viajado mucho, has estado también mucho en Europa? ¿Qué sensación hay? ¿Qué feeling, ¿no? Por así decirlo? Bueno, vamos a ver, el presidente y fundador de NEOS estuvo 10 años, si no recuerdo mal, en el Parlamento Europeo como representante del Partido Popular. Es decir, nuestra relación con Europa es fluida, tenemos una alianza, somos parte de la Federación One of Us, la Federación Europea por la Vida. En definitiva, nosotros, vamos a decir, como un lugar común frecuentemente repetido, somos europeístas, ¿no? Ahora bien, no de esta Europa. Creemos que el proyecto europeo se ha pervertido, que el proyecto europeo, llevado por un relativismo brutal, pues se reduce a una estructura burocrática que, más que ayudar, y lo vemos claramente en el sector primario, entorpece la vida del día a día de los europeos, y reivindicamos que hay una Europa mejor como hay una España mejor, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es la receta de Europa? Bueno, volvámonos a encontrar, volvamos a los orígenes y veamos cuál era la Europa que los padres fundadores tenían en la cabeza. Tengamos un proyecto de Europa. Entonces, en ese sentido, vuelvo a poner encima de la mesa una idea de nuevo de Jaime que me parece brillante. Hablamos de rearme, bueno, hablemos de rearme moral, ¿no? Cuando se habla de enviaría tropas de determinado país a Ucrania, por ejemplo, o a otros lugares, la pregunta que a uno le asalta es ¿para defender qué? ¿No? Es decir, para defender a la Comisión Europea, pues a lo mejor encuentran pocos voluntarios, ¿no, Javier? Ahora, sin embargo, para defender Europa es otra cosa, ¿no? Europa se ha movilizado para defender Europa muchas veces a lo largo de la historia. Bueno, quizá habría más voluntarios para eso, pero para eso la Unión Europea, desde luego la Comisión, el Consejo, las estructuras europeas deberían estar al servicio de ese proyecto de Europa, ¿no? Un proyecto desde luego actualizado, tampoco hay que ser iluso, no podemos recuperar la Europa de Carlomagno o de Carlos I de España, pero sí que hay que mirar a nuestras raíces y ver qué sentido tenía este proyecto, hasta dónde podemos llevar este proyecto, y a partir de ahí, con ese rearme moral, podremos hablar de muchísimas cosas, ¿no? Pero claro que somos europeístas casi por necesidad, Javier, es decir, todo lo que sucede en nuestros vecinos va a terminar impactando en España, ¿no? Nosotros miramos con muchísima preocupación la situación de Francia, por razones obvias, ¿no? Más allá de nuestra querencia o no por nuestros vecinos del norte, pues es evidente que lo que pase allí va a tener un impacto aquí. Ya ha pasado siempre, y viceversa, ¿no? De eso se trata ser europeo. Siempre se dice que la noche es más oscura antes del amanecer. Sí. Mucha gente que lo ve todo cada vez más negro. ¿Ves cerca el nuevo amanecer? Pues mira, yo soy optimista, ¿no? Hablo mucho en la oficina y mi jefe me dice, pero ¿cómo es posible, no? Serías un necio. Yo creo que sí, yo creo que estamos viviendo un revival, no quería decir la palabra en inglés, pero no me sale en español, un resurgir. Un resurgir, gracias. De nuestras ideas a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Podemos hablar evidentemente de Italia, podemos hablar del caso húngaro, podemos hablar de Argentina, de Donald Trump, todos casos, por cierto, con matices y con, bueno, cosas que
que a uno le unen más o le separan, pero creo que hay un resurgimiento de nuestras ideas. Para mí lo importante es que en ese resurgimiento mantengamos la cabeza fría. Es decir, tan importante es vencer a nuestros adversarios ideológicos, llamémosle socialistas, woke o como lo queramos llamar, tan importante es desalojarlos del gobierno y de las estructuras de poder como construir un proyecto político de largo recorrido, ¿no? No basta con expulsarlos del poder, sino que es necesario un proyecto político de transformación de nuestras sociedades, de vuelta a los principios, de tomar impulso mirando a nuestra tradición. Y yo creo que eso está en nuestra mano hacerlo, que se ve muy claramente en las generaciones jóvenes, como lo han entendido muy bien. Eso hay que saber encauzarlo, hay que saber adjetivarlo, hay que saber poner puntos sobre las íes, y yo creo que tenemos una oportunidad histórica de volver a vivir una gran época, ¿no? Ahora, estamos en el peor momento. Yo soy de la opinión que no hemos tocado fondo, especialmente en España. Todavía nos queda drama por vivir, pero al otro lado de la esquina, si lo hacemos bien, si hacemos los deberes, pues vendrá un momento fantástico. Pues Javier, muchísimas gracias por tu tiempo y muchísima suerte, porque desde luego es una labor fundamental. No sé si estáis abiertos a colaboraciones, voluntarios, la gente se puede sumar a vosotros. ¿Cómo puede contactaros? Sí, yo le animo a todo el mundo a que nos siga en redes sociales y en nuestra página web www.fundacionneos.es. Ahí nos pueden dejar sus datos y le llegan nuestros boletines, nuestras actividades. Tenemos perfil, por supuesto, en Facebook, en Instagram, en X, en todas las redes sociales, y evidentemente toda persona que quiera colaborar con nosotros, bienvenida sea. Estamos presentes en 12 ciudades españolas, queremos estar en muchas más, y como decía, en el ámbito iberoamericano, por supuesto, también en el ámbito europeo, con lo cual escríbanos y oye, nosotros encantados. Necesitamos personas que entiendan nuestro diagnóstico de la crisis, que es una crisis de principios. Necesitamos unas personas que se convenzan que hay una alternativa mejor, a base de estos principios del humanismo cristiano que nosotros ponemos encima de la mesa, y sobre todo que se movilicen. De nada sirve entender cuál es la crisis y convencerse de que hay una alternativa si no está uno dispuesto a dar un paso para que las cosas cambien. Así es, a Dios rogando y con el mazo dando. Eso Javier, es. muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias a ti, Javier, un placer. Solo en Multicanal Radio, El Hachazo, para los amigos de Patreon. Desde tan solo 5 euros, contenido exclusivo. Lunes y jueves de 10:30 a 12 de la noche. Conmigo, con Raúl, con este al que conocéis como un murciano encabronao, en Multicanal Radio. Contenido exclusivo. Una forma totalmente directa y transparente de dar las noticias. Temas fuera de lo que te dice la prensa convencional. Colabora, echa una mano, ayuda a crecer a un medio independiente. Multicanal Radio, El Hachazo. Lunes y jueves de 10:30 a 12 de la noche. Te espero. Un nuevo magazine de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde. A mi manera. Aquí en Multicanal Radio. Presentado por Alina Santamaría. A mi manera es un nuevo estilo de programa, compartiendo con todos ustedes una perspectiva única sobre temas de actualidad, cultura, entretenimiento y estilo de vida. Tenemos muchísimas secciones, noticias curiosas, recomendaciones de libros, corazón, tips de salud y bienestar y, por supuesto, la mejor música para alegrar tu día a mi manera. Te invitamos a escuchar Startup Olé Radio, el programa líder de emprendimiento, startups e inversión de España, aquí en Multicanal Radio, todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Entrevistas, noticias y tertulias. Presenta y dirige Emilio Corchado. Bueno, si no conocíais a la Fundación Neos y a Javier Martínez Fresneda, espero que os haya gustado. Repito lo que ha dicho él, ahí tenéis la página, tenéis los medios, las redes sociales. Estamos en un momento de creación de magma, en el que nosotros, ciudadanos independientes, tenemos la capacidad de crear todos, independientemente de que yo sea periodista y me estéis escuchando hoy aquí,
Todos vosotros sois altavoces, todos vosotros podéis crear opinión. Y esto es muy importante. Tenemos que empezar a romper el techo de cristal que se nos ha impuesto, no solo político, no solo económico, sobre todo intelectual y espiritual. Tenemos que atrevernos a decir lo que pensamos. Para aquellos que seáis cristianos, estamos obligados a participar en la vida pública. Es lo que dice la Iglesia. Y no solo eso, la doctrina católica. Somos católicos y si, aunque seáis protestantes, evangélicos, me da igual, sois cristianos. Y estamos obligados a dar voz. Y a los que no seáis cristianos y tenéis las ganas de combatir, tenemos la obligación de dar el combate. Tenemos la virtud, tenemos el regalo de dar ese combate. Hay que darlo. Cueste lo que cueste. Sé que algunos estáis en unas posiciones, algunos estáis en otra. Yo, periodista, tengo una plataforma que entiendo que algunos no tengáis, pero hay que darla. Porque estamos aquí y ahora y es el momento. No sabemos si somos decision makers, como le llaman algunos, no lo sabemos. Pero tenemos la capacidad de crear burbujas de pensamiento. Y eso es lo que se nos pide en este momento. Nada más. Hoy, esta semana, vengo motivado. Ya os contaré también la semana que viene por qué. Pero espero también transmitiros estas ganas de transmitir el fuego. Que recordemos que la tradición no es la adoración de las cenizas, sino la transmisión del fuego. Y afortunadamente en España hay mucho fuego. Hay muchas generaciones, muchos jóvenes con ganas. Y esto es lo más importante y quizá lo que más me motive a seguir con esto. Nada más. Muchísimas gracias como siempre. Espero que os haya gustado. Dadle una vuelta a esto que estamos hablando. Ya sabéis, por favor, comentad, que os leo todos los comentarios. Me gusta iniciar debates. Escribidme en redes. Escribís a Multicanal. Cualquier cosa. Hay que construir comunidad. Y para eso estamos aquí. Nada más. Disfrutad de la semana. Nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo.